dando su feedback. Ana también, muchas gracias. Bueno, Marilia, Navire, espero se encuentren muy bien y hoy voy a procurar que revisemos la mayor parte de este primer modelo del KPM que habíamos visto ya en sus fundamentos en toda la anterior parte, pero considerando que el miércoles creo que es feriado, voy a tratar de em, ver la mayor parte. Así que, bueno, recapitulando, ya estábamos en este capítulo que habíamos dejado pendiente, en realidad desde la anterior materia, ¿no? Porque si bien en la parte de evaluación de proyectos de inversión teníamos ya la claridad de que necesitamos los flujos futuros de efectivo que va a generar el proyecto, pero que teníamos que descontarlos a una tasa que refleje el riesgo, es decir, en ese sentido el costo de oportunidad de los inversionistas, de los financiadores, para traer esos flujos a valor presente. Habíamos dicho por ahora la tasa está dada por obra y gracia divina, ¿no? Ahora es donde nos tenemos que meter a tratar de cuantificar ese riesgo. Ya tenemos algún concepto de riesgo, de la separación entre riesgo sistémico y no sistémico, que principalmente era nuestra búsqueda en toda la anterior parte para llegar a ese componente de la beta. Y como habíamos introducido, si bien hay varios modelos que intentan reemplazar, y seguramente van a haber más, eh, al KPM, eh, ha sido sometido a varias críticas, ¿no? El KPM por, pues, tal vez muy reductivo, sobresimplificador, y una serie de varias limitaciones también en sentido de la evidencia empírica, pero el punto está en que ahí voy a ser un poco eh, abogado del diablo porque estaría tomando la misma lógica que muchas veces se da, ¿no? En otros ámbitos, que es que bueno, es el modelo que se ha construido hasta el día de hoy. Y de nuevo, ¿no? En términos de predicción, de potencia explicativa, los otros, si bien pueden ganar a veces algunos puntos de ventaja, la sofisticación a través de la que se tienen que emplear es pues un costo-beneficio muy elevado. Así que nosotros nos íbamos a quedar con este modelito que era bastante sencillo, ¿no? Como mencionábamos antes, una tasa libre de riesgo más el riesgo adicional o el rendimiento adicional, porque riesgo y rendimiento van de la mano, que tendrían que recibir los inversionistas para decidir optar por un peligro mayor. Entonces, quisiéramos que esto se aproxime al rendimiento que hemos calculado ya en términos históricos, es decir, reales. Em, el rendimiento que ha obtenido, digamos, un título, debería aproximarse en alguna medida, eh, aunque, bueno, en los últimos años también esa distancia se está haciendo mayor porque la incertidumbre está en boga, como decíamos, ¿no? Ya habíamos empezado por el primer componente, decíamos, en la tasa libre de riesgo para evaluar el retorno requerido de un activo riesgoso. Teníamos que empezar estimando el retorno del activo que no tiene riesgo. Y las dos condiciones que mencionábamos eran que no tiene que haber riesgo de impago, no tiene que haber riesgo de default. En general, esto equivale a que el activo haya sido emitido por un gobierno, aunque hay gobiernos y hay gobiernos, ¿no? Hay países y hay países, hay economías y hay economías. Así que la historia demuestra que no todos los países están exentos de eh, ese, em, esa capacidad de entrar en default. Y del otro lado, no tiene que haber incertidumbre sobre la tasa de reinversión. Y esto a veces es conceptualmente un poco más confuso. ¿Por qué? Porque hay todavía quienes sostienen que la tasa libre de riesgo es sencillamente eh, la tasa o el rendimiento del título en el mercado en este momento que tenga un vencimiento más próximo. Pero imagínense cuán absurdo sería si es que ahorita, digamos, adquirimos una letra del Tesoro en bolivianos que va a vencer la próxima semana, usaríamos ese rendimiento para eh,
cuantificar el costo de oportunidad de una inversión a 20 años, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estaríamos asumiendo que, si bien hay quienes sostienen, ¿no? Pero facilito te dicen, ¿no? Con la de 180 días vos la multiplicas 10 veces, habíamos dicho, ¿no? Para el caso de los 5 años, digamos, ahí creo que son 10. Y listo, ¿no? Esa misma tasa te va a servir como representante de la tasa libre de riesgo porque igual puedes multiplicar esos 180 días, ese semestre, por 10, ¿no? Y igual hasta esos 5 años de horizonte de vida de tu proyecto. Sí, pero ahí dices, ¿cómo sé si en este punto la tasa de este momento va a seguir siendo la tasa para ese título a 180 días en este momento? De repente la economía ha sido al diablo y por ende las tasas han subido, ¿no? Pero obviamente reflejan un mayor riesgo, como hemos visto. Entonces, ahí hay un problema conceptual, ¿no? Entonces, em, además, decíamos, tendría que tratarse, esto creo que ya estaba en la siguiente parte, ¿no? Ah, sí, tendría que tratarse de, si estamos haciendo una evaluación corporativa, esto nos va a servir para los siguientes temas, de un bono a 10 años con cupón cero. O sea, eh, como decíamos acá, ¿cuáles son los gobiernos libres de ese riesgo de impago, de ese riesgo de default? Bueno, en general lo que podríamos hacer es asociar la calificación de riesgo que emiten estas instituciones como Moody's, como Standard Poor's, como Fitch Ratings y demás, y le otorgan una calificación a las emisiones soberanas incluso. Como vamos a ver en un rato, Bolivia también tiene sus calificaciones, pero el punto está en que para considerar que un gobierno está libre del riesgo de impago, del riesgo de default, simplemente haríamos una equivalencia a la calificación AAA, ¿no? Porque en esa AAA, lo que estaría diciendo la agencia calificadora es que no hay riesgo de impago de ninguna índole, aunque también aquí estábamos mencionando, creo, que el problema también radicaría en creerles a las agencias calificadoras, porque como se ha descubierto con más fuerza desde 2008, las agencias calificadoras también están presionadas por el hecho de que al final las contratan para que hagan un trabajo sobre el que el cliente va a definir si les paga o las contrata en siguientes oportunidades, dependiendo de la calificación que les han dado también, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de interés porque podría haber un juego perverso, ¿no? De que yo te otorgo nomás una calificación mejor a la que tendrías, pero a cambio seguirme contratando a futuro, ¿no? O pagarme más de lo que deberías pagar. Bueno, hay una serie de problemas al respecto, pero decíamos, para una evaluación corporativa necesitaríamos un bono AAA a 10 años con cupón cero. ¿Por qué tiene que ser cupón cero? ¿Por qué tiene que ser un cupón, o mejor dicho, un bono que no pague intereses intermedios, sino solamente hasta el final? Porque si nos pagaran cupones intermedios, si nos pagaran flujos de efectivo intermedios, esos flujos estarían expuestos a este riesgo de la tasa de reinversión, ¿no? O sea, por más de que el bono venciera con una amortización total en el último cupón, si se van dando flujos intermedios, ahí que teníamos en nuestras líneas del tiempo en valoración de renta fija, estos flujos de efectivo tendríamos que reinvertirlos y tampoco sabemos a qué tasa los podemos reinvertir, ¿no? Porque seguramente no va a ser la misma tasa de hoy. Entonces, por eso que tienen que ser además cupón cero, tienen que ser bullets, como habíamos mencionado en esa parte. Y es por eso que a veces la concepción de la tasa libre de riesgo puede ser más tediosa de lo que se quisiera, ¿no? Ahora, para fines de simplificación, decíamos, si es que el proyecto de inversión tiene tres flujos de efectivo, eh, conceptualmente deberíamos tener una tasa libre de riesgo para cada flujo de efectivo. O sea, aunque suene demasiado absurdo, tendríamos que tener tres costos de capital, de nuevo, ¿no? Teóricamente. Pero imagínense tener que hacer todo este proceso del KPM y luego todo el proceso del costo de capital promedio ponderado tres veces y eso, ¿no? Asumiendo que es un proyecto de tres flujos de efectivo. Si fueran de 20
flujos de efectivo tendrían que ser 20 costos de capital para que cada uno tenga su propio costo de capital. No, ahí ya se vuelve algo inmanejable. Entonces decíamos, ahí apelamos a la duración de Macaulay, o que como hemos visto en el libro octavo, estaba em, llamada como plazo económico, ¿no? Entonces esto quiere decir que tendríamos que obtener más o menos cuál sería el plazo económico del proyecto de inversión, y sobre ese plazo económico tratar de acercarnos a la tasa que em, mm, esté más cercana en términos de eh, vencimiento, y obviamente al rendimiento que se esté ofreciendo en la moneda o en la divisa en la que se vaya a generar el flujo de efectivo en el proyecto, ¿no? Así que, bueno, eso es donde habíamos quedado. No sé si hasta acá eh, estaban claras las ideas, y si es que no, con gusto abordamos las inquietudes. Em, pero bueno, las hacen notar, no me lo están interrumpiendo. Aquí hay algunas pantallas de una terminal Bloomberg, de una de las terminales Bloomberg que está en el Banco Central, pero esto ya es antiguito, es de 2015, pero simplemente para mostrar, ¿no?, cómo se van monitoreando. Estos son los T-bills, las letras del tesoro de el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, y aquí vemos cómo van fluctuando los rendimientos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos también que necesitamos que ese título esté siendo transado dinámicamente en el mercado? Nos referimos a que para que sea libre de riesgo, yo tengo que estar pues dispuesto a adquirir ese título, digamos, en este punto, y mantenerlo hasta el final, ¿no? Hasta la fecha de vencimiento. Aquí, por ejemplo, la fecha de vencimiento está... no lo estoy encontrando. Va, son 360 días de plazo original. Y aquí está la fecha de vencimiento. Y como les digo, aquí es 14 de agosto de 2015. Pero no estoy encontrando dónde están los días al vencimiento. Pero el punto es que esa cantidad de días al vencimiento es la que nosotros, con esta tasa que está ahí, que es de 5.5, em, perdón, es de medio punto, es de 0.055, es muy bajita, es todavía en los periodos donde eso estaba en niveles muy, muy bajos. Ahora ya no está así. Pero el punto es que en el momento en el que yo entre, si mantengo el título hasta el vencimiento, digamos, yo he entrado en ese momento a 0.025, casi por ahí, 256. ¿Por qué es libre de riesgo? Porque yo estoy seguro de que ese es el rendimiento que voy a obtener cuando el título venza, ¿no? Aquí en un horizonte menor todavía de tiempo, porque esto está desde cierta hora hasta cierta hora. Y ahí obviamente ven unas líneas que parecen más robotizadas, es decir, que van desde cierto nivel hasta cierto nivel. Esto es porque esto está en horas, ¿no? Y como ven ahí, si entramos al mercado, es decir, si compramos esos títulos ahí a 0.06, entonces, teniendo esos títulos hasta el vencimiento, tendríamos ese rendimiento, ¿no? Eso es lo que los convierte en títulos libres de riesgo, al ser títulos emitidos por una calificación triple A. Ahora bien, entraría este dilema que creo que lo he mencionado de manera muy rápida el miércoles, pero ahora lo vamos a poder profundizar. La gráfica es muy vieja, pero nos ayuda igual con lo que queremos desarrollar. Dice, estas serían tasas libres de riesgo a noviembre de 2013. Y a pesar de que todas tienen una calificación triple A, el porcentaje es distinto. Ahí tienen una calificación triple A
para los títulos emitidos en yenes japoneses, que tienen un rendimiento casi de medio punto, y tienen en el otro extremo los que están emitidos en dólares australianos, que tienen 4% casi de rendimiento. Entonces hay una brecha importante, ¿no? De 0,5% a 4%. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tendrían esta brecha si todos tienen la misma calificación de riesgo, supuestamente, ¿no? O sea, todos son AAA, estos sí podrían considerarse títulos emitidos por gobiernos libres del riesgo de impago, del riesgo de default. Así que, ¿cuál podría ser la razón detrás de que haya una diferencia ahí de 3,5 puntos? Bueno, la principal diferencia, y considerando también que aquí en este bloque en particular, que es el del euro, hay además varias economías, ¿no?, que emiten títulos en euros, como estábamos mencionando con el ejemplo de Alemania, pero aquí el principal punto está en la expectativa inflacionaria. La expectativa inflacionaria puede hacer que en algunos casos la tasa libre de riesgo, por más de que esté asociada al rendimiento de un título a 10 años, que sea un bullet, que sea de cupón cero y que sea eh, emitido por un gobierno que tiene una calificación AAA, por un tesoro que tiene una calificación AAA, las diferencias en relación a las expectativas inflacionarias hacen que haya esta brecha. ¿Mm? Entonces ahí es donde deberíamos empezar a considerar qué ocurre si es que se trata de países o economías donde no hay una calificación AAA, es decir, donde haya un riesgo de impago. Lo que se va a hacer es aplicar lo que el profesor Damodaran, que es el que ha propuesto estas metodologías, se va a aplicar un default spread, ¿no?, que en una traducción muy directa es un diferencial de impago o diferencial de default, porque lo que él va a hacer es algo interesante. Va a agarrar y va a comparar varias de las emisiones de ciertos países, primero en moneda extranjera, digamos en dólares, para comparar cuál es el rendimiento de los títulos en dólares en ese momento, y luego va a hacer una especie de regla de tres con el rendimiento de los títulos ya locales, ¿no? Entonces, como dice aquí, en caso de que el gobierno emita títulos en moneda local a largo plazo, em, se le va a poder aplicar un ajuste a la tasa a partir de este diferencial de default, ¿no?, calculado más o menos acopiando cuáles podrían ser las similitudes entre las calificaciones del mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, como vemos aquí, a enero de 2022, la calificación emitida por Moody's para Colombia era de Baa2, y eso derivaba en un spread de 1,62%. Ahora, si el rendimiento de bonos colombianos a 10 años, el 4 de mayo de 2022, aunque esto lo había... eh, sí, que no. eh, Esto estaba modificado, sin embargo, permítame revisar un segundito. Aquí hay un inconveniente. Mm, oh, oh.
Bien, ok, mil disculpas ahora sí. Eh, bueno, lo mismo, solamente que ya lo había em, actualizado y sería mejor verlo así. A enero de 2022 hay una calificación para Colombia de Baa2 y eso derivaba en este spread. Ahorita vamos a ver cuáles podrían ser estos diferenciales para otros países. Pero si el rendimiento de los bonos colombianos a 10 años al 26 de octubre del 2022, eso era la semana pasada, era de 13,7, ¿cómo estimaríamos la tasa libre de riesgo? El problema es que este 13,7 no lo podemos considerar libre de riesgo así llanamente. ¿Por qué? Porque la calificación no es triple A. Es decir, hay una exposición al riesgo ligera para el caso colombiano, pero exposición del riesgo al fin. Entonces, como no es triple A, aquí habría riesgo de impago. Y como hemos dicho, las dos características de una tasa libre de riesgo, que no tenga riesgo de impago y que no haya riesgo de reinversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, lo que tomaríamos es ese rendimiento, o sea, podríamos comprar ahorita títulos colombianos y bueno, no sé si están en el mismo nivel. Ahí mostrábamos algunas páginas de donde ustedes pueden obtener estos datos. Si se van a investing.com, en mercados estarían los de bonos, ahí están bonos, y les da el dato de los globales. Pero aquí está Australia, Austria, y tendremos que ir a Colombia. Veamos también si se ha movido. Ahí está. Entonces tenemos algunos de los títulos colombianos y el de 10 años está en 13,92,8. Bueno, en ese momento estaba en 13,7. Siempre van a haber diferencias entre fecha a fecha. Y eso es también algo que habíamos mencionado al principio del semestre, ¿no? Cuando decíamos que una evaluación no va a durar por siempre porque ya hay algunos detalles que estamos definiéndolos para fechas específicas, o también se pueden acordar de la valoración de títulos de renta fija, ¿no? Si hacemos la valoración para mañana o para el viernes o para dentro de 2 semanas, ya los títulos tenían otro valor técnico, ¿no? Entonces eso va a afectarnos luego ya en valoración corporativa, pero aquí entre la anterior semana y esta, no es que se haya movido mucho, se ha movido en 20, ¿cuántos eran? 20. Sí, 23, casi 23 puntos básicos, pero la estimación de la tasa libre de riesgo como tal sería que podemos comprar, adquirir estos títulos en 13,70, pero les vamos a tener que restar este diferencial de default. Le restamos ese diferencial de default como un ajuste para poder llegar a lo que vendría a ser una tasa libre de riesgo para remover, si se quiere, el efecto de que esta calificación no sea triple A. Entonces, en este caso tendríamos un 12,08 para una representación de la tasa libre de riesgo en pesos colombianos, ¿no? Está el título transado en el mercado, dice 13,70, pero hay este problema con que no sea triple A. Y bueno, hay un ejemplo de dónde obtener esas tasas. El caso boliviano tendría que ver ahí con las tres calificadoras que eh, se pronuncian al respecto de nuestros valores, nuestros títulos soberanos. Eh, en Fitch, por ejemplo, tenemos la calificación de B con perspectiva estable, en Standard Poor's de B más con perspectiva negativa y en Moody's de B2 con perspectiva estable. Y ahí, bueno, esto seguramente lo han escuchado en otras materias. em, lo que se llama grado de inversión llega hasta acá, hasta la calificación de grado medio inferior, como dice ahí, ¿no? Colombia, en el caso que veíamos, estaba en un Baa2
Y si bien el AAA es el grado principal, el que entre comillas no tendría riesgo, aquí tendríamos tres categorías de alto grado de inversión, grado medio superior o grado medio inferior, ¿no? Ya a partir del bloque que está ahí eh, abajo en la parte izquierda, dice grado de no inversión o especulativo, ¿no? Y nosotros estaríamos todavía un poco más abajo en este bloque, ¿no? En el grado altamente especulativo, porque estamos en B, B más y el otro dice B2. Entonces, estas son las equivalencias, si se quiere, entre Moody's, Standard Poor's y Fitch. Nosotros estamos ahí en B para el caso de Fitch, que es este que está aquí, ¿no? Ese es el grado de nuestros títulos. Pero, de todos modos, nuestros títulos no serían eh, lo suficientemente transables, es decir, no son tan dinámicamente transados en los mercados internacionales. Por eso es que aquí, les decía, no podemos encontrar Bolivia. No es que, de nuevo, no tengamos emisiones, sino que nuestros títulos no se transan con tanta frecuencia. Entonces ahí habrían que tomar medidas adicionales, ¿no? Entonces, para entrar a ello, aquí les muestro los diferenciales de default a enero de este año, de acuerdo a la página del profesor Endamodarán, que como les digo, hace em, un ejercicio sencillo. No es algo muy sofisticado matemáticamente. En lo que él se basa es en agarrar todas estas calificaciones, por ejemplo, y las categoriza, ¿no? O sea, todas las que son AAA, entonces a la canasta de AAA. Como ven aquí, AAA, por ejemplo, Australia, tiene un diferencial de default de cero. No hay que hacerle ningún ajuste. ¿Por qué? Porque la calificación de riesgo es AAA. En cambio, ya en las siguientes, vamos a decir AA1, Austria. Austria tiene un AA1, entonces tiene un diferencial de default de 0,34%. Entonces nosotros tendríamos que tomar ahí eh, rendimiento del título austriaco, si estuviéramos haciendo una evaluación corporativa, eh, a 10 años a 2,83, aunque este habría que contrastarla con Alemania, ¿no? Porque habíamos dicho que si ambos están en euros, tendríamos que tomar el menor. Y sí, efectivamente Alemania que está eh, con un menor nivel. Así que como ambos son en euros, tendríamos que tomar la alemana directamente. Pero como las calificaciones se hacen para todos los países emisores, entonces aquí estarían estos diferentes niveles, estos diferenciales. Y de nuevo, ¿no? Lo que está haciendo ahí el proponente es tomar todas las calificaciones iguales y hacer una especie de regla de tres con los niveles de riesgo que estarían reflejando esas calificaciones. Aquí vemos, por ejemplo, el nuestro, Bolivia, B2. Entonces significa un 4,68 sería nivel mayor. Si tuviéramos un rendimiento ahí transándose en el mercado, le restaríamos este 4,68, ¿no? Colombia es el BAA2 que decíamos, por eso le hemos restado este 1,62. Y así con todos los demás casos, ¿no? Y si vemos ya, incluso Japón, estaba viendo para el ejercicio que eh, les dejaba en Moodle, incluso Japón está con un A1, ¿no? O sea, lo que en la gráfica habían visto que el 2003 era considerado triple A, bueno, ahora ni siquiera Japón es triple A, es A1 y tendría este diferencial para los yenes de 0,6. Bueno, entonces ese sería el primer pasito. Y aquí estarían reflejadas las tasas libres de riesgo como tales, ¿no? Para enero de 2021, como un ejemplo. No lo tengo actualizado, solo tengo el de 2021, pero a lo que se refiere esta gráfica es a cuáles serían las tasas libres de riesgo considerando este ajuste del diferencial de default. Como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Todas estas que están en azul son directamente tasas libres de riesgo. ¿Por qué? Porque no tienen diferencial de default. Todas estas son calificación AAA. Entonces no hay que restarles nada. De acuerdo, ¿no? Al modelo de Damodaran. Aquí hay otras con el euro, el franco suizo y la corona danesa.
y creo que no hay ninguna otra por ahí. Pero si nos vamos de nuevo aquí al peso colombiano, vamos a revisar esta que está aquí. Ahí no puedo usar la pluma, pero dice el peso colombiano que está al lado del yuan chino y al lado del sol peruano. Tienen ese rendimiento en los mercados. Ahí el título colombiano estaba a 5% en su rendimiento en 2021, pero la parte roja es la que estamos restando por el riesgo de los títulos en base a su calificación, ¿no? Entonces, por eso las tasas libres de riesgo como tales son estas que están en azul y sería esa diferencia, ¿no? El rendimiento sería el que llega casi al 5% ahí en 2021 y hay que restarle ese diferencial de default y esa sería la tasa libre de riesgo para Colombia, ¿no? Así que, bueno, ya llevándolo a los términos de lo que quisiéramos evaluar nosotros, que es el caso boliviano, lo que hay que pensar es que como no tenemos títulos que se estén transando en el mercado internacional, tendríamos que hacer un abordaje a través de alguna, em, algún artificio, ¿no? Ese artificio normalmente se lo empleaba a través de la diferencia entre expectativas inflacionarias, es decir, podíamos tomar la tasa libre de riesgo en dólares y sumarle la diferencia de la expectativa inflacionaria entre el mercado estadounidense y el boliviano. Pero el problema es que, como ustedes saben, ahorita Estados Unidos tiene una inflación más fregada que la nuestra. En realidad Europa, Reino Unido y varios otros países, Suiza y demás, tienen inflaciones más fregadas que la nuestra. Hay mucho para debatir ahí porque, claro, si bien para algunos eso significa que somos una economía blindada y que la gestión económica es lo más brillante que ha habido en la historia, para otros significa que ahí hay una especie de desempeño aparente, desempeño artificial. ¿Por qué? Porque, claro, nuestra inflación es baja, no porque esté controlada, sino porque está altamente subvencionada en ciertos aspectos, ¿no? Como los combustibles o algunos alimentos, y por eso es que los precios no suben. Tampoco estoy diciendo que quisiera que los precios suban, definitivamente no, pero ese es el contrapunto que hacen, ¿no? Algunos analistas respecto a al discurso oficial, le vamos a llamar, de que se trata de que estamos haciendo las cosas maravillosamente, ¿no? Ahí van a haber varias perspectivas. El punto es que nos impide adoptar este enfoque en el que nos basaríamos en una diferencia de expectativas inflacionarias. ¿Por qué? Porque la inflación de Estados Unidos es mayor a la nuestra. Entonces, ahí yo lo que les preguntaría es, ¿cuál podría ser un rendimiento en bolivianos que podríamos considerar el libre de riesgo? Y claro, una alternativa sería irnos a las emisiones, a las subastas que hacen en el Banco Central entre miércoles y viernes ya. No sé si se hacen los 2 días, pero creo que ahora son los viernes principalmente. Y tendríamos que ver, ¿no? En qué medida están ofreciendo un rendimiento. Esas letras del tesoro, por ejemplo. Pero de nuevo, tendríamos los otros dos problemas, ¿no? De que no tendríamos cómo hacer con COSAR, salvo que se hayan emitido títulos con el mismo horizonte temporal. Y el otro dilema sería que tampoco es que nosotros podemos ir así abiertamente y ganarnos una subasta, ¿no? Si bien esto es técnicamente posible, no es muy frecuente, no es muy recurrente que alguien esté haciendo ese cálculo solamente para calcular su costo de capital. Entonces, bueno, pues el último, diríamos, la última salida sería considerar eh, cuál podría ser un rendimiento en bolivianos eh, que tenga una calificación de las más eh, altas posibles, ¿no? Como estábamos viendo acá, tendrían que ser calificaciones de, por ejemplo, un fondo de inversión que tenga preponderantemente títulos en bolivianos y con plazos más o menos acordes a los que concuerdan con nuestro horizonte de vida en los proyectos de inversión. Entonces, ahora, bueno, uno ve, ¿no? Varios fondos cuando publican en prensa que están cercanos a estas calificaciones. Eh, en realidad, no sabríamos si es que es tan sólido,
Pero bueno, no tendríamos otra alternativa porque lo que necesitamos es una tasa que vayamos a considerarla como segura. Algunos, eh, de nuevo, ¿no? Como no han vivido los 90, dicen que el sistema financiero es seguro, por eso te rinde tan poquito, por eso también critican mucho las tasas que nos ofrecen los bancos o las AFIs porque las consideran paupérrimas, ¿no? O sea, te dan un 3% al año por tus recursos. Pero bueno, tendríamos que tener ese parangón para o considerar una tasa libre de riesgo en Bolivia. Ahorita al menos que se está dando esta circunstancia en la que nuestra expectativa inflacionaria es menor incluso que la de otros países. ¿No? Pero bueno, ahí el tema es que no está cerrado, no está saldado. Tenemos restricciones siempre conceptuales porque, claro, los modelos de nuevo no se crean para otros contextos. Pero ahí también nos animaría a pensar a nosotros qué cosa podría ser una tasa libre de riesgo considerando las restricciones que hemos visto. Por eso les decía, ¿no? Si necesitamos que no haya riesgo de impago y necesitamos que sea un rendimiento que se va a mantener hasta el final. Bueno, eh, ¿cuáles podrían ser los fondos que tienen títulos que más se aproximen a esas características? ¿No? A pesar de que no son soberanos, ojo. Y ahí de repente alguien me dice, no, pero en todos los textos dice que tienen que ser soberanos. Claro, pero es que acceder a los soberanos en Bolivia no es tan fácil. Y como estamos tratando de ser pragmáticos en el sentido de que, ya saben ustedes, ¿no? Si estuvieran haciendo un proyecto en dólares, la tasa de la Reserva Federal ahorita es libre de riesgo porque eh, en el transcurso de tiempo que ustedes eh, elijan, que corresponda, por supuesto, al horizonte de vida de su proyecto, tendrían un rendimiento, si es a 10 años, ahorita de 4%. Ahorita el rendimiento en títulos soberanos, lo miraremos acá, pero hasta donde estaba revisando la anterior semana, ya está en 4%. Entonces, eso significa, eso también tendría que hacernos pensar un poco, ¿no? Sobre si conviene eh, mantener nuestros recursos eh, muchas veces en Bolivia, porque los títulos a 10 años en Estados Unidos están a 4,05. Em, a un año están en 4,67 en dólares, ¿no? Así que esto también le tiene que hacer pensar a nuestro sistema porque, claro, si ahorita en dólares puedo obtener en un año un título a un año, me compro ahorita en 4,67, 4,68 incluso, esto me rinde muchísimo más que el rendimiento en dólares que yo obtengo de alguna SAFI o de algún DPF, ¿no? Que pueda abrir en dólares aquí. Pero bueno, tiempos de cambio, tiempos de circunstancias excepcionales también. No sé si entonces habría alguna consulta sobre estas condiciones de la tasa libre de riesgo o de cómo manejaríamos los casos en donde el gobierno no sea libre de default, ¿no? No sea libre de riesgo de default, riesgo de impago. Bueno, saben que no interrumpen. Pasaremos entonces a la estimación de la prima del riesgo de mercado. ¿No? Estamos en el modelito, tasa libre de riesgo más beta multiplicado por eh, este que sería nuestro segundo componente, lo que llamaríamos ERP, o si lo traducimos sería prima de riesgo del mercado accionario o del equity, ¿no? De los equities. Por eso es que le vamos a llamar pre, ¿no? Y ese pre, ojo, es la diferencia entre los dos, no es solamente este rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo por separado, sino es ya el resultado de esta resta. Ahora bien, en el modelo, en el KPM, el RM normalmente, como decíamos, debería ser el rendimiento de la cartera tangente, ¿cierto? Ahora, esa cartera tangente, como nosotros no la vamos a producir por nuestra cuenta porque sería muy tedioso, tendríamos algunos índices bursátiles que están haciendo ese trabajo permanentemente. Así que ya tendríamos esa pre a través de esos dos elementos, ¿no? Una representación del rendimiento del mercado accionario, podría venir a través de algún índice, principalmente de activos riesgosos, de acciones, menos el rendimiento libre de riesgo, porque tiene que ser solamente el rendimiento marginal, decíamos, ¿no?
para la razón de Sharpe. Así que eso es lo que va a hacer este componente, ¿no? Medir el retorno extra que va a ser exigido por los inversionistas para llevar sus recursos desde la tasa libre de riesgo hasta el nuevo rendimiento. Es de nuevo la pregunta de cuánto me tienen que ofrecer estos activos riesgosos para que yo decida salirme de la tasa libre de riesgo y llegar a algo que parece que ofrece mayor oportunidad, obviamente a mayor peligro, pero yo quiero hacer esa evaluación, ¿no? O sea, cuánto más peligro por cuánto de oportunidad. ¿Mm? Entonces hay varios enfoques para estimar esto, pero nosotros nos vamos a quedar con el más convencional. Si bien hay gente que prefiere hacer encuestas y tomar, digamos, las expectativas de varias revistas o publicaciones, esto se hacía mucho más en el pasado, ¿no? Donde las propias instituciones hacían ciertas publicaciones y decían, ¿no? El S&P 500 va a subir tantos o va a caer tantos y esta es nuestra expectativa. Entonces uno hacía más o menos un Delphi, tomaba el dato de varias instituciones o de varias publicaciones que supuestamente, claro, eran reputadas, que sé yo, bancos de inversión, las propias instituciones públicas y demás, y sobre eso sacaba una especie de promedio. ¿No? Hoy, de nuevo, está cada vez más difícil hacer eso porque incluso los analistas son muy cautos debido a la incertidumbre que hay de dar una posición definitiva al respecto. Así que solamente para mencionarla ahí. La segunda vía es calcular la prima efectivamente obtenida a través de información histórica. Y esa es con la que nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque la tercera es estimar una prima implícita. Es una prima extraída a partir de datos vigentes en el mercado. Y si bien esta ruta es elogiada por muchos, hay que considerar que este año el S&P 500 ya se ha caído casi 25%, y todo indica que eh, la posible recesión que se avecina el próximo año va a hacer que se caiga todavía más. Entonces, aquí no habría una prima de riesgo positiva, si se quiere, ¿no? Más bien hay un rendimiento implícito hacia abajo. De nuevo, son circunstancias extrañas. Entonces, la prima implícita que hay en el mercado no sería muy, muy confiable porque tendríamos más bien un rendimiento hacia el otro lado, ¿no? Algo que me olvidaba mencionarles sobre estos rendimientos es que durante un buen tiempo, al menos estos últimos semestres, cuando nos poníamos a revisar estas tasas, estaban en negativo. Eh, y no sé si les hace sentido que hayan rendimientos en este tipo de títulos que estén en negativo. ¿Qué significaría, por ejemplo, si ya hemos hablado de los euros y de las diferentes economías que emiten títulos soberanos en euros? Aquí, por ejemplo, ya incluso la tasa a 3 meses está en 0,96 para Alemania, pero esto durante mucho tiempo estaba en negativos, ¿no? Ahora, eh, como ustedes saben, la manera en la que se manejan los ciclos económicos y las tasas por parte de los bancos centrales, tratar de dinamizar, reactivar la economía implica bajar las tasas, pero han habido puntos en donde se han bajado tanto que ni así se han reactivado, ¿no? Y es por eso que han llegado a ser negativas. Y esto alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué pasaría si una tasa de rendimiento es negativa? Pues significa que básicamente el que se está prestando va a devolver menos. Pero ¿en qué situación eso sería factible? Bueno, en una situación de tan altísima incertidumbre y riesgo de que lo único seguro es que vayas a perder, ¿no? Y ahí con lo que te estás jugando es que ojalá no pierdas tanto. Es decir, si tú igual tendrías que hacer proyectos de inversión porque eres empresario y tienes empresas, igual tienes que hacer proyectos de inversión para afrontar el futuro. La otra es cerrar, ¿no? Que no sé si es una alternativa. Pero el punto está en que si la tasa libre de riesgo está en negativo, bueno, pues significaría que lo que es seguro es que vamos a perder. Ahora, de repente, el que sea lo menos negativo posible es que no pierdas tanto en comparación a otras pérdidas que podrías tener si es que decides invertir en otros aspectos, ¿no? O sea, o en otras oportunidades. Bueno.
Da para pensar, ¿no? Si tienes un -5 eh, ahí en el rendimiento de los soberanos de Alemania, por ejemplo, estoy exagerando con el -5, nunca he llegado a ese nivel, pero digamos -5, significaría que por cada 100 que tú te prestas, devuelves 95, pero lo que te está planteando ahí implícitamente el sistema económico es que va a ser duro incluso llegar a ese 95. ¿Por qué? Porque en general puede ser que pierdas todavía más. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Entonces, es por eso que nosotros vamos a apelar a el sentido histórico de estas primas a partir de la diferencia entre, como dice aquí, ¿no? La prima se va a componer de la diferencia, es decir, la resta, entre el rendimiento promedio de las acciones y el rendimiento promedio de los activos libres de riesgo para un periodo definido. Pero aquí van a surgir otros problemas. El primer problema va a tener que ver con definir el periodo de la estimación. ¿Cuán atrás en el tiempo nos vamos a ir para elegir la cantidad de años que consideremos? ¿No? Uno puede decir, elijo 5, 10, 20, 50 años. El segundo problema va a tener que ver con promediar los rendimientos de acciones y títulos libres de riesgo. ¿Por qué el promediar es un problema? Porque hay varias formas de aplicar esto, ¿cierto? Puedo sacar una media aritmética, puedo sacar una media geométrica, puedo sacar una media armónica, qué sé yo. Y eso ya tendría algún tipo de diferencia en lo que vamos a obtener. Y finalmente vamos a calcular esa resta, ¿no? Porque habíamos dicho, la prima de riesgo del mercado accionario es el rendimiento marginal entre el rendimiento del índice y el rendimiento libre de riesgo. Entonces, aquí se reflejan esos tres problemas que estábamos diciendo. Em, Esto, ya, para hacerlo conceptual, lo vamos a manejar aquí, pero en el otro está más actualizado. Decimos, si tomamos entre el 2006 y el 2015, es decir, 10 años, aquí el rendimiento entre el SP 500 y las letras del Tesoro de la Reserva Federal nos dan 7,87, ¿no? Con solamente 10 años. Y 7,87 además con una media aritmética. Si hacemos una media geométrica, nos sale 6,11. Ahora, si nos vamos más atrás en el tiempo, es decir, tomamos ahí 50 años, el promedio aritmético nos sale 6,05 y el promedio geométrico nos sale 4,69. Y si vamos más atrás todavía hasta 1928, ojo, ese 1928 es una representación sintética porque el SP 500 se crea en 1957. Eso significa que desde el 57 se empieza a eh, hacer esta medición permanente, pero luego, de manera sintética, tomando los datos hacia atrás, se ha hecho una especie de versión justamente para fines, digamos, investigativos, teóricos, hasta 1928. Entonces yo podría tomar desde ese año, desde donde hay datos, en adelante hasta 2015, y en este caso tendríamos otro resultado para el promedio aritmético y otro resultado para el promedio geométrico. Y de nuevo, todo este bloque sería tomando el rendimiento de las acciones menos las letras y aquí el rendimiento de las acciones menos los bonos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál elegimos? Ventajas y desventajas, ¿no? En relación al dilema del tiempo, ¿cuán atrás me voy en el tiempo? Bueno, mientras más atrás me vaya en el tiempo, el error estándar se hace menor. El error estándar cuando he usado solamente 10 años es de 6,06, mientras que el error estándar cuando he usado todos los años desde 1928 es 2,15. Lo propio pasa en el otro caso, baja de 8,66 a 2,29. Esto a algunos los llevaría a pensar de que si hay menor error estándar en el caso de 1928-2015, entonces ya la respuesta está dada, no tendríamos que usar ese dato. Pero no se olviden aquí que lo mismo nos va a pasar cuando abordemos la beta. Mientras más atrás me voy en el tiempo, a veces las características que tenía el mercado
esos tiempos de antaño, estamos hablando aquí de casi 100 años hacia atrás, no eran iguales, ¿no? A las que tenemos hoy en día. Entonces, tal vez alguien argumentaría que mejor tomo los últimos 10 años nomás porque el mercado está cada vez más loco y por ende esos últimos 10 años reflejan mejor o por lo menos con más cercanía toda la incertidumbre que se viene en adelante. Bueno, ahí hay problemas, ¿no? Porque sería una posición más bien de subjetividad muchas veces de quien está haciendo el cálculo. Y esto, bueno, en todos los casos ya lo hemos problematizado, ¿no? Siempre va a haber algún grado de eh, elección, es decir, de los sesgos con los que ya, con los que ya viene el el investigador o el que está haciendo la tarea. Ahora, en relación a aritmético o geométrico, la respuesta creo que es más sencilla porque eh, cuando lo han visto seguramente desde el colegio, el promedio aritmético tiende a sesgarse mucho. El promedio aritmético tiende a ser muy sensible a los valores atípicos, ¿no? Entonces, es como que si alguien come un pollo entero y otro no come nada, los dos en promedio han comido medio pollo, ¿no? O sea, eso acercándonos al medio, lo cual en los dos casos es falacia, ¿no? Pero en general, si tenemos una serie de datos y luego hay un valor atípico, en la media aritmética va a haber un mayor grado de sesgo, mientras que en la media geométrica eh, se va a tratar de contener más ese efecto. Así que entre estos dos vamos a preferir la media geométrica y entre los títulos a corto plazo o a largo plazo, es decir, las letras o los bonos, vamos a preferir de nuevo los bonos, porque los bonos de nuevo son bullets a 10 años y en general las evaluaciones que se van a hacer corporativas o los proyectos de inversión también van a tener un plazo largo, ¿no? Se hacen a largo plazo, no se hacen a corto plazo. Entonces, es la razón por la que nos convendría eh, elegir mejor los bonos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos yendo por el 454, salvo que alguien prefiera eh, tomar nomás los últimos 10 años. Pero de nuevo, ¿no? Esto también tiene que ver con el debate sobre el enfoque en el valor o el enfoque en el crecimiento de los últimos 50 años. Hay todavía quienes dicen que el debate ya está cerrado porque en los últimos años el crecimiento le ha ganado el valor. Y vamos a ver cómo en estos años esto muy probablemente se revierta de nuevo, porque al inicio de la crisis de la burbuja.com de los 2000 pasaba lo mismo. Había gente que decía, no, ya es cosa del pasado invertir en valor y pensar en el valor. Lo único que hay que ver es el crecimiento. Y bueno, todos ellos que han confiado que el valor había sido superado por el crecimiento, de nuevo se dan cuenta tarde de que muchas veces están viviendo en burbujas, ¿no? Que están viviendo en em, realidades aparentes, vamos a llamarles. Entonces, lo propio por aquí, ¿no? Si bien hay una mayor cercanía, se podría decir, a lo que es el mundo actual y contemporáneo y que las cosas ya han cambiado para siempre, también es bueno darle una perspectiva histórica. Así que, por lo menos en los dos dilemas sobre los promedios y si elegir títulos a corto plazo o a largo plazo, tendríamos una predilección teórica, que es la media geométrica y usar bonos de largo plazo, títulos de largo plazo. En el otro caso todavía hay fuerte debate, pero nosotros vamos a decantarnos por el 454. Ahora, esto como les decía, ha sido actualizado, así que tomando los datos ahí de 1928 hasta el 2021, em, esto implicaría los rendimientos del SP500, incluyendo dividendos, SSID, em, como hemos hecho, ¿no? Nosotros, incluyendo dividendos y excluyendo dividendos en la parte de rendimientos, pero estas serían las dos medias, aritmética y geométrica para ese lapso, ¿no? Que va lo más atrás en el tiempo posible. Y ahí estarían los rendimientos de
las letras y los bonos. Así que en la propia, eh, es este, en el requerimiento que les dejaba en Moodle, tenían este requerimiento 4 que dice, ¿no? Construir una aproximación a la prima de riesgo del mercado accionario maduro en base a la información histórica entre el SP500 y los rendimientos de las letras y los bonos del tesoro. Bueno, aquí les muestro lo que ha resultado de ello, aunque, bueno, también les voy a liberar la resolución para que la miren, pero sería bueno que puedan llegar a los mismos datos, ¿no? Aquí la prima de riesgo del mercado accionario, esa pre, para un mercado maduro, ahorita la vamos a distinguir, la del mercado maduro de un mercado emergente, es de 5,13. ¿Por qué? Porque habríamos tomado la media geométrica que va más atrás en el tiempo del SP500 versus el bono que está ahí. Entonces, 9,98 menos el 4,84 por un tema de decimales, me imagino, llega a este 5,13. ¿No? Esta sería la prima que estaríamos actualizando para los usos y los fines que queremos nosotros. Ahora, para demarcar este mercado maduro al que nos estamos refiriendo ahí, bueno, lo que ocurre es que nuevamente hay países donde no hay mucha información al respecto, o directamente, como en nuestro caso, no hay un índice del mercado accionario de los títulos de renta variable. Como hemos dicho y hemos mostrado también el movimiento en las acciones en nuestro país, decíamos, habían tres categorías, ¿no? Eran las acciones comunes o los valores de titularización de participación o las cuotas de fondos de inversión cerrados. Esos eran los tres títulos que están en la norma, no hay más. De los últimos dos hay poco. De los de titularización de participación creo que no hay nada. Pero las acciones comunes, si bien existen unas 70 compañías, no se transan dinámicamente y por ende la viabilidad de hacer un índice no es muy alta. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar de nuevo distintos enfoques. ¿No? ¿Cuáles son esos enfoques? Vamos a hacer un representante de lo que sería la prima de riesgo del mercado accionario para un mercado emergente a partir de la prima de riesgo del mercado accionario en un mercado maduro más una prima de riesgo país. Entonces, lo que vamos a decir es que si bien el mercado accionario en el mercado emergente, o mejor dicho, en el mercado maduro, está funcionando de cierta manera, no podríamos esperar el mismo desempeño en una economía en vías de desarrollo, ¿no? Como la nuestra, por ejemplo. Entonces vamos a calcular una prima de riesgo país. Ahora, para la prima de riesgo país también hay muchísimas aproximaciones, pero nosotros vamos a ir por las que de nuevo están propuestas en algunos papers de eh, Asbat Damodaran. Y justamente partiríamos por estas preguntas, ¿no? ¿Qué implica una prima base de mercados maduros? Bueno, esta que acabamos de mostrar aquí sería una prima base de mercado maduro. ¿Por qué? Porque está calculada con un índice bursátil del mercado accionario más grande del mundo versus los títulos de los bonos de la Reserva Federal. Así que ahí tenemos nuestra base. Y la pregunta ahora sería, ¿cómo estimamos la prima adicional por riesgo individual? Bueno, el mercado maduro va a ser el que tenga suficiente información disponible y que además cuente con las otras características que habíamos mencionado. Y nosotros usando la media geométrica, el bono a largo plazo y eh, la reducción del error estándar por usar la mayor cantidad de años posible, tendríamos ese 5,13, ¿no? Que es el que estaba por acá, este 5,13, y actualizado un poco con los datos de 2021. Ahora, para la prima de riesgo país, bueno, pues como decimos, hay muchas aproximaciones, pero si queremos saber en qué se fija, por ejemplo, una agencia calificadora de riesgo para em, otorgarle eh, cierto rating a las emisiones de ciertos tesoros, entonces estos serían los criterios, ¿no? Esto es de
la metodología de Standard Poor's de 2008, pero no ha cambiado significativamente. Entonces, ¿qué es lo que tratan ellos de medir? Tratan de medir un riesgo político, tratan de medir cómo es la estructura económica, cuál es la perspectiva de crecimiento, la flexibilidad fiscal, la flexibilidad monetaria y, bueno, otros aspectos, ¿no? Para decir, los títulos soberanos tienen em, digamos, esta calificación, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a tener tres aproximaciones. La prima de riesgo país la vamos a poder medir a través de estos tres enfoques. El primero sería hacerle caso al mismo diferencial de impago de los bonos soberanos. Es decir, la misma tabla que hemos visto hace un rato, aplicable a los títulos libres de riesgo, vamos a decir que la estamos homologando para el mercado accionario. Obviamente ahí hay una deficiencia conceptual, pero esta sería la vía más simple, ¿no? Esta sería la más eh, básica, igual que con los modelos de valoración de acciones a partir de crecimiento de dividendos, decíamos, ¿no? El primero es bastante básico, elemental, pero a partir de ese también se fundan los posteriores. Y es algo similar lo que ocurre aquí. Un segundo enfoque sería una desviación estándar relativa, que ahorita vamos a ver cómo se computa. Y la tercera sería el diferencial por default más la desviación estándar relativa. Es decir, ese es como una mezcla de los dos anteriores. Y muchos la prefieren porque que vendría a ser la más consistente en función a las ideas y propuestas de Damodaran. Pero bueno, de nuevo, con algo hay que trabajar. Así que revisaremos las tres. La primera dice, al igual que con el cálculo de la tasa libre de riesgo, algunos analistas y especialistas lo que proponen es esta relación, que la prima de riesgo país la podríamos hacer una homologación del diferencial de default para el mercado emergente. Es decir, lo que veíamos aquí en esta tablita sería nuestra prima de riesgo país, ¿no? Directamente lo que está aquí. Ahora bien, esta prima de riesgo em, país para estos tres ejemplos. Ahí dice, ¿no? El default spread o el diferencial de default para Brasil, India y China corresponde a estos niveles que están ahí en la tabla. Esa tabla se las paso en breve, lo más antes posible a través de sus diapositivas en Moodle, pero esta sería una prima de riesgo del mercado accionario, por ejemplo, para los reales brasileros. Estaría basada en una prima de riesgo del mercado maduro, que sería este 5.13 que está aquí, más el diferencial de default de Brasil, que es 2,56 de acuerdo a esa tabla. Y con eso tendríamos una prima de riesgo del mercado maduro, ¿no? Le estaríamos añadiendo a esta prima de 5.13 que habíamos obtenido con el S&P 500 y los bonos de la Reserva Federal, lo propio para el yuan chino y lo propio para la rupia india, ¿no? 7% y 5.63, que sería el diferencial de default más el 5.13 del mercado maduro. Esta sería una primera aproximación, pero que de nuevo tiene una debilidad teórica fuerte en esta relación. Creo que se podría disipar, pero la revisaremos con los otros dos casos. La segunda versión sería la de la desviación estándar relativa. Como dice aquí, otros analistas dicen que la prima de riesgo de patrimonio también sería, ¿no? Del equity de los mercados debería reflejar las diferencias en el riesgo del patrimonio medidas por la volatilidad de esos mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno tuviera la volatilidad de el mercado accionario del país emergente, digamos Brasil, ¿y cómo mediríamos la volatilidad del mercado emergente? A través del índice de ese mercado emergente. En el caso de Brasil, sería el índice Bovespa, el índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Así que lo que tendríamos que hacer, este planteamiento es interesante, dice, si queremos ver cuál sería la prima de riesgo país, tendríamos que ver cuánto mayor es la volatilidad del mercado emergente respecto del mercado maduro. Y para este ejemplo, si
la volatilidad, el riesgo de el índice del mercado accionario del mercado emergente es de 21, y si digamos la volatilidad del SP 500 es de 15, entonces haríamos este cociente como un elemento de escalamiento, ¿no? Eso sería la desviación estándar relativa. ¿Por qué es de escalamiento? Porque nosotros, de nuevo, tenemos la prima de riesgo del mercado accionario maduro en dólares, digamos, que sabemos que es de 5,13, y la multiplicaríamos por este cociente que nos da una suerte de escalador, ¿no? 21% entre 15% nos da un 1 punto algo, seguramente, y ese 1 punto algo lo multiplicamos por el 5,13, y eso nos daría la prima de riesgo del mercado accionario para Brasil, para los reales. Ahora, aquí no estaríamos sumando, sino multiplicando, o sea, no obtenemos directamente una prima de riesgo país, sino simplemente este cociente de la desviación estándar relativa. Ahora, si quisiéramos extraer explícitamente la prima de riesgo país, en este caso, tenemos que hacer la resta, ¿no? Más bien a la inversa. Tendríamos que restar a la prima de riesgo del mercado emergente de Brasil de 7,18, le tendríamos que restar el 5,13 porque sabemos que esta es la del mercado maduro, y tendríamos esa como prima de riesgo país para Brasil. Pero, bueno, tendría mucho sentido porque al final este es nuestro objetivo, ¿no? Tener una prima de riesgo del mercado accionario, pero considerando que como puede que no hayan datos o como que pueden no ser tan dinámicos esos mercados, entonces estamos escalando la volatilidad del índice del mercado accionario emergente versus la volatilidad del mercado accionario maduro. Y en los otros dos casos haríamos lo mismo, ¿no? Al 5,13 tendríamos que eh, multiplicarlo por la volatilidad del índice chino o aquí del Sensex, ¿no? Aquí, solamente de algún índice como la bolsa de Shanghái, o aquí el de el Sensex hindú. Entonces haríamos lo mismo, multiplicarlo por el 5,13 para saber cuál podría ser esa prima de riesgo del mercado emergente. Y para finalizar, este que decíamos tendría más sustento conceptual, pero bueno, cada quien eh, tiene sus posiciones al respecto, ¿no? Nosotros estamos revisando las tres para em, ampliar un poquito el abanico de cómo se ha pensado este ajuste, ¿no? Por los distintos contextos, los distintos países en donde se puede hacer esta evaluación del KPM y en último del costo del capital. Bueno, dice aquí, considerar el diferencial puede ser un buen primer paso, pero intuitivamente estaríamos suponiendo que la prima por riesgo del equity, del patrimonio, del mercado accionario, tendría que ser mayor a la del riesgo de deuda. Y esa es la deficiencia conceptual de suponer que la prima de riesgo país sea igual al diferencial de default. Esa prima de riesgo país estaría basada en un diferencial de default que está establecido para títulos de deuda, no títulos de acciones. Es decir, es una calificación, como es una calificación o es un default spread, es un diferencial basado en una calificación para títulos de deuda. Nosotros estaríamos cometiendo un error si decimos este diferencial para títulos de deuda lo usamos en la composición de un riesgo para el mercado accionario. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ajustar ese diferencial de default. ¿Y en base a qué lo ajustaríamos? A la desviación estándar relativa que acabamos de ver. Solamente que podría parecer insulso, ¿no? Si decíamos que no hay información sobre la volatilidad de un índice en acciones para todos los países, peor va a haber la volatilidad para los títulos de deuda. Entonces, esta prima de riesgo país lo que hace es tomar el diferencial de default y multiplicar para este ya para el mercado emergente, ¿no? En el caso boliviano era 4,60 y pico, y multiplicarlo por algún indicador global donde se refleje la volatilidad de los mercados accionarios de países emergentes, países en vías de desarrollo, versus la volatilidad de
índices conformados por títulos de deuda, también de países emergentes, por supuesto. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es que si en el caso de Brasil la desviación del mercado accionario era de 21% y digamos que la de bonos es de 14%, entonces lo que tenemos que hacer es tomar el diferencial de default para Brasil, eh, para los títulos soberanos brasileños y multiplicar por ese escalador también, esa relación entre la volatilidad del mercado accionario versus la volatilidad del mercado de deuda. ¿Sí? Y esto multiplicarlo al diferencial de default y sumar eso a la prima de riesgo del mercado accionario maduro para obtener esa prima de riesgo del mercado accionario emergente. Lo mismo haríamos en los otros casos, pero justamente acá lo que planteamos es una prima de riesgo país para Bolivia, por ejemplo, considerando que nosotros, de nuevo, no tenemos ni la volatilidad. De repente, en nuestro caso, el denominador sí se podría calcular, pero el numerador sería el problema porque no tenemos un índice, tendríamos que construir un índice y dado que nuestro mercado de renta variable no se mueve mucho, entonces tendríamos que además hacer el tedio sobre algo que no es muy dinámico. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado o nos hemos basado en el diferencial de default asignado a partir de la calificación de Moody's, que ya hemos visto que era B2 y que correspondía a 468. Y lo que vamos a tomar es la volatilidad de dos índices, también de dos índices, pero ya más globales. Es decir, vamos a tomar un índice como el Standard Poor's BMI para mercados emergentes, que es un índice compuesto por acciones de compañías que están en mercados en países emergentes. Y para el denominador vamos a usar el de deuda, es decir, otro índice, pero con una cartera compuesta por títulos de deuda. Entonces, aquí lo que estaríamos revisando es que creo que sí, ese dato hay que modificarlo porque no estaría actualizado. Justo lo he actualizado para la foto y no me olvidó ponerlo en la diapositiva. A ver, la lógica sería esta. La prima de riesgo país para Bolivia tendría que ser el diferencial de default para Bolivia en base a la calificación de riesgo, que es de, sabemos, 468, y multiplicaríamos por la volatilidad de ese índice basado en acciones de mercados emergentes versus la volatilidad del índice basado en bonos o títulos de deuda de mercados emergentes. Entonces aquí casi no hay diferencia porque las dos volatilidades están muy cerca, ¿no? Es 0.1648 y 0.1634. Y esto haría que escalemos el 468 a 472. De repente para muchos sería un paso innecesario porque está muy cerquita, ¿no? O sea, le han subido 4 puntos básicos em, a este diferencial de default. Pero lo que haríamos es una aproximación para saber qué haríamos en estos casos. Como ya, bueno, por tiempo lo vamos a revisar el lunes directamente, pero si recuerdan en la evaluación del Lácteos Ball, esto también estaba, ¿no? Es decir, este pequeño trabajo de obtener este cociente para aplicarlo al diferencial de default y en base a ello tener esta prima de riesgo país. Y obviamente esta prima de riesgo país habría que sumarla a la prima de riesgo del mercado accionario de Estados Unidos, del mercado maduro. Así que esta es nuestra prima de riesgo país, 472, más el 513, habría que ver, ¿no? ¿Cuál sería la prima del mercado para Bolivia? Sería la suma de las dos. Pero bueno, lo que les decía y que sí, mil disculpas, me he olvidado actualizar acá, es que de dónde he sacado estos dos datos, ¿no? Que los tienen también ahí en el requerimiento. Aquí en el último caso dice, construye una aproximación a la prima de riesgo país en base a la prima del diferencial de impago y la desviación estándar relativa. Bueno, ahí lo que tienen en el Excel son los datos de donde han provenido estos cálculos.
Y para empezar, este índice, que aquí dice 1648, pero que habría que actualizarlo, ¿no? Porque aquí con el último reporte que tenía de septiembre 30 de 2022, que es el último, el riesgo anualizado a 5 años, que era el horizonte también que yo me estaba poniendo para trabajar, es de 17,08, ¿no? El riesgo, o sea, la volatilidad para este índice, que de nuevo está compuesto por títulos, y es más, debe estar por aquí. Este vendría de acá. Método de ponderación para emergentes, cómo ha sido el rendimiento histórico, aquí está la pandemia, y esto es lo que les decía, ¿no? En este 2022 lo que hay es una caída. Y si bien estamos por acá, estamos llegando a los niveles prepandemia. Cuando lleguemos hasta por aquí, vamos a decir, estamos ya en los niveles de 2020. Así que depende de la Reserva Federal si su anuncio es que va a seguir subiendo las tasas. Seguramente 2023 esto va en descenso. Así que también sería una buena oportunidad, ¿no? Si ustedes quisieran aprovechar eso y comprar títulos ahí. Bueno, los rendimientos al diablo, ¿no? Porque de nuevo están en retroceso. Pero lo que nos interesa a nosotros es el riesgo. Así que de aquí he sacado esta captura para tener el riesgo anualizado a los 5 años. De todos modos, entre 3 y 10 años no varía tanto. Ese sería el numerador, la volatilidad de el mercado accionario de títulos de países emergentes. Ese sería nuestro 1648 que está acá, que mil disculpas es en realidad 17,08. Ojalá lo haya puesto en el Excel. Creo que en el Excel sí lo he actualizado y aquí no, pero revisaremos por si acaso. Ahí tienen los datos para trabajar ambos. Y qué barbaridad, aquí tampoco lo he puesto. A ver, 1708. Va, se los voy a actualizar esto para que esté con el 1708. Y veamos aquí que el factor de escalamiento ya no es algo tan cercano a uno porque el numerador está subiendo a 17,08. Entonces, con este 1708 versus este 1636, que era aquí o era 34. Sí, 34, 16, 34, ese sí está bien. El denominador, que estaría basado en la volatilidad de otro índice que está compuesto por títulos, pero ya de deuda, ¿no? De bonos. Entonces, ¿por qué necesitamos este escalador? Porque si este diferencial de default estaba basado en calificaciones para títulos de deuda, para títulos soberanos, eh, de los bonos y las letras que tiene nuestro país, sería un error considerar que esto directamente sea la prima de riesgo país si es que estamos tratando de hacer una aproximación para el mercado accionario. Es por eso que aquí haríamos este factor de escalamiento entre la volatilidad del mercado accionario y la volatilidad del mercado de deuda. Es decir, cuánto tendría que crecer este 468 para convertirse en un representante de, en este caso, Bolivia, ¿no? A partir de este diferencial de default que se ha hecho con nuestra calificación. Entonces hemos tomado estos datos en este caso es el denominador eh, de los corporate plus, de los bonos, ¿no? Y bueno, de esa manera tendríamos una prima de riesgo país para Bolivia y habría que aumentarla a la prima de riesgo del mercado accionario del mercado maduro. Aproximaciones de incorporación, bueno, habría varias. Eh, La primera supondría, de nuevo aquí, un escalamiento de la beta de la compañía. ¿Por qué un escalamiento? Porque si tomamos estos paréntesis aquí en serio, estaríamos diciendo que al sumar estos dos, la prima de riesgo país y la prima de riesgo del mercado accionario, ambos se multiplican a la beta. Mientras que
Otros dicen no sería correcto que este se multiplique por la beta, porque la beta por último solamente está reflejando la volatilidad de la acción respecto al resto del mercado. Ya hemos dicho que al inversionista solo se le puede compensar por el riesgo sistémico. Así que no cabría este paréntesis, pero ahí es donde se abre el debate porque algunos dicen, pero ¿qué ocurre si es que la exposición del negocio como tal respecto de eh, el resto del funcionamiento del mundo está 100% eh, vinculado a un país en específico? Entonces probablemente esta sería la ruta más aplicable, más atractiva. Y otros van a considerar esto, que ya por tiempo no lo vamos a ver ahora, pero dirían, habría que considerar cuál es el grado de exposición de la compañía o del proyecto de inversión a ese país en específico, ¿no? Es decir, hay proyectos que pueden tener insumos que provienen de cierto lugar del planeta en el que hay mucho conflicto. Entonces ahí lo que se tendría que hacer es este lambda para ver en qué medida hay esta exposición a ese país. O sea, supónganse que en un proyecto de inversión mediríamos esto a través de un ejemplo que vamos a ver el lunes, que puede ser una exposición en términos de ingresos, una exposición en términos de activos, ¿no? Hay proyectos, hay empresas que, si bien tienen sus operaciones comerciales y administrativas en cierto país, sus operaciones de producción están en otro país. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver hasta qué porcentaje, si se quiere, tendríamos que aplicar la prima de riesgo país para construir este rendimiento del capital accionario común y con eso alimentar el costo de capital promedio ponderado. Pero de nuevo, lo revisaremos el lunes. Aquí solamente habría que recordar esto, ¿no? No hay que olvidar que la única razón por la que recompensamos a los inversionistas es el riesgo no diversificable. Por ende, si el riesgo de invertir en Malasia o Angola puede ser eliminado a través de una diversificación, no tiene sentido compensar dicho peligro. Así que estos son los factores que hay que considerar para ver de qué forma se va a incluir esa prima de riesgo país. Pero, de nuevo, o sea, si es solamente porque el dueño dijo, a mí me gusta este lugar y por ende solo voy a invertir ahí y evita una diversificación que sería viable de no ser por su postura, entonces ahí, claro, es una sobreexposición, que es más bien usual en nuestros países. Pero bueno, lo dejaremos ahí por lo pronto. Perdón, es que es una clase en la que he corrido de repente un poco, pero espero lo puedan revisar y espero puedan también eh, mirar estos datos que le voy a dar una pequeña modificación ahora que ya la están viendo. Este es 17.08 por lo que hemos visto en el reporte. Pero igual, el lunes hay consultas al respecto, las absolvemos. Por ahora que esté muy bien, pasen un buen feriado y cuídense mucho. Hasta entonces. Hasta luego.